¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras descifrando jeroglíficos al intentar entender el tema de la anticoncepción? Uf, a veces parece que hay un millón de opciones diferentes, ¿verdad? Y no hablemos de los mitos y las dudas que flotan por ahí. Que si esto, que si aquello, que si lo otro. Un lío. Por eso hoy vamos a convertir esa montaña de información que nos compartiste en una guía clara y simple, para que al final de este deep dive te sientas segura y con el poder de tomar las mejores decisiones para ti. Exacto, como un mapa personalizado para navegar por el mundo de la anticoncepción sin perderse. Y la verdad es que el material que nos diste es súper completo. Sí, cubre un montón de opciones. Desde métodos hormonales hasta los que no lo son, pasando Ujú. por la anticoncepción de emergencia e incluso métodos permanentes. Nuestra misión hoy es como la de un detective. Vamos a analizar cada detalle. Exacto, para extraer lo más importante y útil para ti, sin abrumarte con datos innecesarios. Queremos que entiendas la efectividad de cada método, los diferentes tipos que existen y los puntos clave que debes tener en cuenta al elegir. Pero antes de sumergirnos de lleno, recuerda que puedes hacer clic en el enlace que encontrarás debajo de ese audio. Exacto. Allí descubrirás un montón de recursos adicionales que pueden interesarte. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte futuras exploraciones como esta. Dicho esto, empecemos por lo básico, Ya, que es exactamente un anticonceptivo. buena pregunta. Esencialmente, se trata de cualquier método, dispositivo o medicamento diseñado para prevenir un embarazo, Su función principal es interrumpir el proceso de la concepción. ya sea impidiendo que el óvulo se libere, bloqueando la unión del espermatozoide con el óvulo. O incluso dificultando que un óvulo fecundado se implante en el útero. Un montón de estrategias diferentes. Ajá. Y una de las primeras cosas que hay que entender al explorar las diferentes opciones es la diferencia entre los métodos hormonales y los no hormonales. Vale, ¿y cuál es la clave para distinguirlos? Pues los métodos hormonales, como su nombre indica, utilizan hormonas Hormonas como las que produce nuestro cuerpo. similares pero sintéticas Ah. para controlar el ciclo reproductivo y prevenir el embarazo. ¿Y cómo lo hacen? Estas hormonas pueden, por ejemplo, detener la ovulación, que es la liberación del óvulo. Entiendo. También pueden espesar la mucosidad del cuello uterino, lo que dificulta el paso de los espermatozoides. Interesante. O incluso pueden hacer que el revestimiento del útero sea menos receptivo a la implantación de un óvulo fecundado. Un montón de mecanismos. Sí, y por otro lado tenemos los métodos no hormonales, que no utilizan hormonas para su función. Entonces, ¿cuál es su estrategia? Principalmente crear una barrera, ya sea física o química, que impida que los espermatozoides lleguen al óvulo. Como una especie de escudo protector. Exactamente. Mm. Y también entran en esta categoría los métodos que se basan en el conocimiento del ciclo menstrual. Para evitar tener relaciones sexuales durante los días fértiles. Exactamente. Claro, tiene sentido. Ahora bien, una cosa que hay que tener muy en cuenta es que la efectividad para prevenir embarazo varía mucho entre los diferentes métodos. Es verdad, no todos son igual de efectivos. No, para nada. Y es importante entender que la efectividad se suele expresar como un porcentaje. ¿Un porcentaje de qué? Indica cuántas mujeres de cada 100 que utilizan un método específico quedan embarazadas en un año. Ah, ya veo. Entonces, un método con una efectividad de 99% significa que solo una de cada 100 mujeres que lo utilizan correctamente quedaría embarazada en un año. Exactamente. Impresionante. Pero ojo, hay que distinguir entre la efectividad teórica y la típica. ¿A qué te refieres con eso? La efectividad teórica asume un uso perfecto del método sin ningún error. Ya, como si fuéramos robots. Exacto. Mientras que la efectividad típica tiene en cuenta los errores humanos. Los olvidos, las dudas, las cosas de la vida real. Precisamente. Bueno, pues con esto claro, vamos a ver algunos de los métodos más comunes en detalle. Me parece perfecto. Empecemos por los hormonales. En el material que nos enviaste se mencionan las pastillas anticonceptivas, con una efectividad del 99% si se toman correctamente. Sí, las pastillas anticonceptivas son un método hormonal muy popular. ¿Y cómo funciona? Contienen hormonas sintéticas, generalmente una combinación de estrógeno y progestina, o solo progestina en algunos casos, y al tomarlas diariamente inhiben la ovulación. Es decir, impiden que el ovario libere un óvulo. Exacto, y por eso son tan efectivas. Otro método que mencionas es el parche anticonceptivo, que también es hormonal y tiene una efectividad del 99%. Sí, el parche se coloca sobre la piel. Y libera las hormonas a través de la piel. Exactamente, directamente al torrente sanguíneo. ¡Qué práctico! Sí, se cambia una vez a la semana durante 3 semanas. Y la cuarta semana. Se deja libre para que se produzca la menstruación. Entiendo. Su efectividad es similar a la de la píldora, siempre y cuando
se utilice correctamente. Claro, hay que seguir las instrucciones al pie de la letra. Exacto. También está el anillo vaginal, que se utiliza durante 3 semanas al mes. El anillo vaginal es un aro flexible que se inserta en la vagina. Y libera hormonas de forma continua. Sí, al igual que el parche, libera estrógeno y progestina. Y después de las 3 semanas, Se retira durante una semana para permitir la menstruación y luego se coloca uno nuevo. suena bastante sencillo. Sí, y su efectividad es comparable a la de la píldora y el parche. Genial. Luego tenemos las inyecciones anticonceptivas que pueden ser mensuales o trimestrales. Esta opción me parece interesante para las personas que a veces se olvidan de tomar la píldora diaria. Sin duda es una gran ventaja. Y estas inyecciones también contienen hormonas. Claro, las hormonas se liberan lentamente en el cuerpo durante un periodo de tiempo más largo. Muy interesante. Hay dos tipos principales: las que se administran una vez al mes y las que se aplican cada 3 meses. ¿Y cuáles son más efectivas? Ambas son muy efectivas. La elección depende más bien de las preferencias personales y del consejo del médico. Claro. La ventaja de las inyecciones es que te olvidas de tomar pastillas a diario. Un alivio para muchas. Totalmente. También mencionabas el implante subdérmico, que tiene una duración bastante larga, de 3 a 5 años. Sí, el implante es una varillita pequeña y flexible que se coloca debajo de la piel del brazo. Y libera hormonas continuamente durante todo ese tiempo. Exacto, libera progestina de forma constante. Y es efectivo. De hecho, tiene una de las tasas de efectividad más altas entre los métodos anticonceptivos reversibles. Reversibles. Sí, significa que una vez que se retira el implante, la fertilidad vuelve a la normalidad. Me alegra saberlo. Y por último, dentro de los métodos hormonales tenemos el DIU hormonal. El DIU. Sí, las siglas de dispositivo intrauterino. Es un pequeño dispositivo que se coloca dentro del útero. Y libera hormonas. En este caso sí, libera una dosis baja de progestina. ¿Y cuánto tiempo dura? Puede durar entre 3 y 8 años, dependiendo del tipo de DIU. 8 años. Eso es mucho tiempo. Sí, es un método muy eficaz y cómodo para muchas mujeres. Fantástico. Bueno, ya hemos repasado las opciones hormonales, ¿verdad? Sí, creo que las hemos cubierto todas. Genial. Ahora vamos a hablar de los métodos de barrera, que son los que no utilizan hormonas. Perfecto. El más conocido es el condón masculino, con una efectividad del 98% si se usa correctamente. Sí, el condón es una funda delgada que se coloca sobre el pene erecto antes de la relación sexual. Y actúa como una barrera física, Exactamente. Impide que los espermatozoides lleguen al óvulo. además de ser muy eficaz para prevenir embarazos. El condón es el único método que protege contra las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Así es una doble protección muy importante. Totalmente. También existe el condón femenino, que es una funda que se coloca dentro de la vagina. ¿Y si es tan efectivo como el condón masculino? Su efectividad es un poco menor, alrededor del 95%. ¿Y por qué crees que se usa menos? Quizás por una cuestión de costumbre o porque no está tan disponible en todos lados. Ya veo. Pero es una buena opción para las mujeres que quieren tomar el control de su protección. Me parece genial. Además del condón, también existen el diafragma y el capuchón cervical. Esos se usan juntos. Son métodos similares, pero se usan por separado. ¿Y cómo funcionan? Ambos se colocan dentro de la vagina para cubrir el cuello uterino, impidiendo el paso de los espermatozoides. Y son efectivos. Su efectividad es menor que la de otros métodos y es fundamental usarlos correctamente para que funcionen. Y se pueden usar solos. No, siempre se deben usar con espermicida. Espermicida. Es un gel o crema que ayuda a inmovilizar y destruir los espermatozoides. Entiendo. El espermicida se aplica dentro del diafragma o el capuchón cervical antes de colocarlos. Interesante. Ahora, cambiando de tema, hablemos de la anticoncepción de emergencia. La famosa pastilla del día después. Exacto, que es importante recordar que no es un método anticonceptivo para usar de forma regular. Es solo para emergencias. Sí, como su nombre indica, es para usar después de haber tenido relaciones sexuales sin protección o si ha fallado el método anticonceptivo habitual. ¿Y cómo funciona? Contiene una dosis alta de hormonas que retrasa o inhibe la ovulación. Cuanto antes se tome, mejor. Exactamente, su eficacia disminuye con el tiempo. Entiendo. Y también se puede usar el DIU de cobre como anticoncepción de emergencia. El mismo DIU que mencionábamos antes. Sí, pero en este caso se coloca después de la relación sexual sin protección. ¿Y cómo actúa en una emergencia? El cobre del DIU tiene un efecto tóxico para los espermatozoides e interfiere con la implantación del óvulo. Y también se puede usar como método anticonceptivo a largo plazo. Exacto. Una vez colocado, puede prevenir el embarazo durante varios años. Qué versátil. Sí, es una opción muy interesante. Bueno, ya hemos visto los métodos hormonales, los de barrera y la anticoncepción de emergencia. ¿Ah? Nos queda algo más. Sí, también existen los métodos naturales. Naturales.
Sí, como el método del ritmo o la marcha atrás. Pero esos métodos no son muy fiables, ¿verdad? No, la verdad es que no lo son. ¿Por qué? La marcha atrás, por ejemplo, consiste en retirar el pene de la vagina justo antes de la eyaculación. Suena complicado. Lo es, y Sí. no siempre se hace correctamente. ¿Y el método del ritmo? Este método se basa en identificar los días fértiles del ciclo menstrual. ¿Y cómo se hace eso? Se lleva un registro de la duración de los ciclos menstruales para intentar predecir cuándo se producirá la ovulación. Suena complicado y un poco arriesgado. Lo es, y su efectividad es bastante baja, ya que la ovulación puede variar de un ciclo a otro. Mejor optar por métodos más seguros, ¿no? Sin duda. Y por último, tenemos los métodos permanentes, como la ligadura de trompas y la vasectomía. Estos métodos son para cuando ya no se desea tener más hijos. Son decisiones importantes. Sí, la ligadura de trompas es un procedimiento quirúrgico en el que se bloquean o cortan las trompas de falopio. Impidiendo que el óvulo llegue al útero. Exacto. Y la vasectomía. Es un procedimiento quirúrgico en el que se cortan o bloquean los conductos deferentes. ¿Y eso qué hace? Impide que los espermatozoides lleguen al semen. Entiendo. La vasectomía se considera un método permanente, pero en algunos casos puede ser reversible, Interesante. aunque la probabilidad de éxito de la reversión no es muy alta. Claro. Algo crucial que hay que destacar y que se menciona en la información que nos compartiste es que no todos los métodos anticonceptivos protegen contra las infecciones de transmisión sexual. Es cierto, a veces se nos olvida. Es fundamental recordar que el condón, tanto masculino como femenino, es el único método que ofrece protección contra las ITS. Así que, aunque se use otro método anticonceptivo, es importante usar condón si hay riesgo de ITS. Exactamente, la salud sexual es fundamental. Totalmente de acuerdo. Y hablando de salud sexual, la información que nos diste también plantea algunas cuestiones importantes. Sí, como la importancia de elegir el método anticonceptivo que mejor se adapte al estilo de vida de cada persona. Claro, no hay una solución única para todos. Exactamente. Cada persona tiene sus propias necesidades y preferencias. También se menciona la importancia de basar nuestras decisiones en información científica y fiable sin dejarnos llevar por los mitos. Es fundamental. Hay mucha desinformación circulando por ahí. Es verdad. Y es importante hablar con un profesional de la salud para resolver dudas y obtener información precisa. Totalmente. También se destaca la importancia de utilizar correctamente cada método para garantizar su eficacia. Sí, un pequeño error puede reducir la efectividad de cualquier método. Hay que leer las instrucciones con atención. Sin duda. Y por supuesto, es importante saber qué hacer si, por ejemplo, se nos olvida tomar una píldora. En esos casos, lo mejor es consultar el prospecto de las pastillas o hablar con un médico. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Exacto. Bueno, pues creo que hemos cubierto prácticamente todo lo que queríamos hablar hoy. Sí, ha sido una conversación muy completa. En resumen, hemos visto que hay un montón de opciones de anticoncepción disponibles. Cada una con sus ventajas, desventajas y niveles de efectividad. Lo importante es estar bien informados para poder tomar la mejor decisión para cada uno. Y recuerda, la anticoncepción no es solo cosa de mujeres. Es una responsabilidad compartida. Exacto. Y ahora te toca a ti. Piensa en lo que hemos hablado hoy. Investiga un poco más sobre los métodos que te interesan. Y no dudes en hablar con un profesional de la salud para resolver todas tus dudas. Recuerda que tienes a tu disposición mucha más información y recursos haciendo clic en el enlace que encontrarás justo debajo de este audio. No dudes en explorarlos. Y si te ha gustado este Deep Dive, suscríbete a Rebeldes Conectados para que sigamos descubriendo juntos temas tan importantes como este. Hasta la próxima.